No veo la pantalla. Ya, a ver, bueno, estoy compartiendo ya la pantalla, ¿no? Pero puede ser que haya un error. Déjeme detener el uso compartido y vuelvo a compartir. Ok, ahora sí, nuevamente estoy compartiendo la pantalla. ¿Me confirman de que puedan observar, por favor? ¿Me avisan? Sí, a ver, ¿dónde está el chat? ¿Pueden escuchar y ver la pantalla? Muy bien. Ok, ok, de acuerdo. Vamos a continuar con esta parte. Bueno, yo les mencionaba que la energía no la energía cinética, perdón, el coeficiente de restitución de una colisión es igual a la energía cinética después del choque entre la energía cinética antes del choque, ¿no? Esa es la ecuación. Esta ecuación es una ecuación teórica, por si acaso, estimados estudiantes, ¿no? No es la ecuación que yo voy a aplicar. ¿Cuál es la ecuación que yo voy a aplicar? La ecuación que yo aplico es justamente, ahora les voy a mostrar, la ecuación que yo aplico es el coeficiente de restitución de una colisión son igual a la velocidad relativa de alejamiento entre la velocidad relativa de acercamiento. Si es que ustedes no recuerdan la ecuación, deben recordar justamente lo que les estoy mencionando, ¿no? El coeficiente de restitución es igual a la velocidad relativa de alejamiento entre la velocidad relativa de acercamiento. Acercamiento se refiere antes del choque, alejamiento se refiere después del choque. Muy bien. Entonces, esta es la velocidad, la configuración de la velocidad relativa. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para explicarles cómo se calcula la velocidad relativa y con eso vamos a poder calcular en este caso nuestro ejercicio, ¿no? ¿Cómo se calcula la velocidad relativa? Voy a colocar aquí un ejemplo y me voy a inventar aquí dos bloques, ¿no? Vamos a suponer que son dos automóviles y a este le vamos a llamar el automóvil A, este va a ser el automóvil B, están sobre la misma carretera y seguramente ustedes han debido experimentar esto en un viaje. Cuando viajamos en una carretera, puede ser la autopista, puede ser la Paso Oruro, cualquier viaje, ocurre lo siguiente, ¿no? Vamos a decir que vamos a decir que este automóvil A tiene una velocidad en la cual se está dirigiendo hacia el automóvil B. Voy a colocar al automóvil B de color verde y le voy a quitar su contorno y voy a dibujar a la velocidad del objeto B en dirección a la velocidad hacia el objeto A, ¿no? Muy bien, todo hasta ahí sin problemas. Por un lado, el automóvil A tiene una velocidad A, ¿ok? Tiene una velocidad A. Y el automóvil B, respectivamente, tiene una velocidad B, ¿no? Aquí. ¿Cómo calculo yo la velocidad relativa, no? En este caso, vamos a suponer lo siguiente. La velocidad relativa se calcula de la siguiente forma, ¿no?
Cuando yo estoy en un lugar del vehículo, si digamos ustedes suponen que están dentro de este vehículo, están en dirección al vehículo B, y el vehículo B al mismo tiempo está en dirección hacia ustedes, las personas que estén dentro de este vehículo A van a percibirse de que el vehículo B está yendo en dirección a ellos, ¿no? ¿Con qué dirección? ¿Con qué velocidad? La velocidad relativa que el objeto o que el automóvil A va a percibir que está yendo el automóvil B va a ser la suma de su propia velocidad más la velocidad de B, ¿no? Es decir, debido a que se están acercando, los pasajeros de A y de B perciben de que los automóviles en el otro extremo se están acercando a muy alta velocidad, pero esto es una velocidad relativa, no es una velocidad absoluta, ¿no? Si este automóvil se detiene, los pasajeros de aquí van a ver que el automóvil B se está aproximando a su propia velocidad. Pero si este automóvil empieza a andar con una velocidad también, los pasajeros del automóvil van a percibir que el automóvil B se está acercando con una velocidad B más una velocidad de su propio automóvil. Es por eso que es una velocidad relativa. La ecuación de velocidad relativa generalmente dice esto. Si yo voy a hallar la velocidad relativa de A hacia B, en este caso, perdón, de A hacia B, al revés, ¿no? Voy a hallar primero la velocidad relativa de B hacia A, considero que primeramente voy a tener la velocidad B y le voy a restar la velocidad A, ¿no? La otra forma de ver la velocidad relativa es desde el otro lado, desde aquí. Voy a ver la velocidad de A respecto de B. Y esto agarro la velocidad de A como principal y le resto la velocidad de B, ¿no? Esta ecuación es vectorial. ¿Cómo se lo aplica en este ejemplo? Miren, lo que voy a hacer es que, como esta ecuación es vectorial, yo voy a tomar la velocidad de B con sentido positivo a la izquierda, por lo cual se queda con valor negativo, con valor, perdón, positivo. Le voy a restar el valor de la velocidad A, pero tomen en cuenta algo, ¿no? La velocidad A está en este sentido. Si yo digo que la velocidad verde es positiva, la velocidad azul, que está en sentido contrario, va a ser velocidad negativa, por lo cual tendrá la velocidad A, ¿no? ¿Qué va a resultar? Resulta que la velocidad relativa cuando se están acercando es igual a la suma de las velocidades de cada objeto, ¿no? ¿Por qué? Cada objeto percibe como si el otro objeto se estuviese acercando a mayor velocidad de la que tiene. Es por eso que es una velocidad relativa. Ahora, del otro lado es lo mismo, ¿no? Si yo obtengo la velocidad A, puedo considerar que la velocidad A es positiva, ¿no? Por lo cual, aquí la ecuación dice negativo y me dice menos la velocidad B. Pero la velocidad B, en este caso, si yo he considerado BA positivo, la velocidad B será negativa. Entonces aquí existe una doble negación, negación. Y de la misma forma llegamos a que la velocidad relativa de A hacia B es igual a la velocidad que se están acercando. Cuando se están alejando, ¿qué ocurre? ¿No? Vamos a colocar lo contrario. Voy a colocar esto hacia este lado y voy a colocar esto también hacia este lado. Segundo escenario, se están alejando. Voy a colocar las mismas variables, se están alejando, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo aquí la velocidad relativa? La ecuación es la misma, ¿no? La velocidad de B respecto de A. Empiezo con la velocidad de B. Si considero que velocidad de B es negativo, perdón, es positivo, se dirige a la derecha como positivo, respeto este signo negativo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, de que la velocidad de A va a estar en sentido negativo, ¿no? Como está en negativo, ocurre lo siguiente, coloco menos velocidad de A, por lo cual el resultado va a ser de igual forma la velocidad de B más velocidad de A, ¿no? Entonces consideren qué ocurre. Cuando las velocidades se acercan, las velocidades se suman, ¿no? Cuando las velocidades se alejan, las velocidades también se suman. Entonces ahí no hay ningún problema. El tercer escenario ocurre cuando yo quiero calcular velocidades que van en el mismo sentido, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, no me quiero extender en esta parte, es una explicación más de cinemática, pero lo quiero aclarar porque por ahí entra en el examen y justo no les he explicado. El tercer escenario ocurre cuando yo quiero hallar una velocidad relativa de B hacia A
y quiero hacer lo siguiente, ¿no? La velocidad de B respecto de A, agarro primeramente la velocidad de B como positiva, porque está yendo a la derecha, respeto el signo, y aquí, en este caso, la velocidad A ya no es negativa, ¿no? Sino es positiva. Entonces, ¿qué va a resultar? La velocidad relativa ya no es una suma, es una resta. Y puede ser negativo o positivo dependiendo de los valores. Si la velocidad b es muy grande y la velocidad a muy pequeña, la resta va a salir con signo positivo. Si ocurre lo contrario, que la velocidad a es muy grande y la velocidad b muy pequeño, la resta va a salir negativo, ¿no? Entonces, relativamente, eh, a y b consideran ese signo cuando se están alejando, cuando se están acercando, cuando se están alejando y cuando están yendo en la misma dirección. Muy bien. En este caso, ¿se acuerdan lo que estamos diciendo? Para calcular nosotros nuestro coeficiente de restitución de esta colisión, me voy a copiar esto de acá, todo esto. Perdón, voy a borrar esto. ¿Qué va a ocurrir? Antes del choque, la velocidad relativa es solamente la velocidad v1, ¿no? Y después del choque, la velocidad también es v1, solamente hay una velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? A ver, ¿cómo calculo este coeficiente de restitución? Mi coeficiente de restitución va a ser igual a la velocidad de la Tierra. Voy a considerar que la velocidad de la Tierra está rebotando. Y no, bueno, voy a considerar los objetos v1, aquí voy a considerar esto. v1 menos velocidad de la Tierra prima, perdón, ¿dónde está mi prima? Bueno, que sea eso, ¿no? Tengo velocidad de la Tierra y aquí todo esto lo voy a dividir. Me copio esto. Ahí, me copio esto. Voy a ampliar un poco más esta ecuación. Ahí. Y abajo lo que voy a tener es al contrario, ¿no? Velocidad v1. ¿Qué voy a obtener? Sería en este caso como la velocidad v1 después del choque hacia arriba considero positivo, la Tierra hacia abajo se considera como velocidad negativa. En este caso sería menos v1, ¿no? Menos V1 menos velocidad de la Tierra. Ok. Y tomen en cuenta que aquí hay un signo más negativo. Entonces, sabemos que velocidad de la Tierra se simplifica porque es la velocidad antes del choque y después del choque se considera cero, ¿no? Entonces, anulo las velocidades de la Tierra en ambos casos y lo que obtengo es lo siguiente. Bueno, también se va a anular este signo, ¿no? Este signo negativo de acá se va a anular con este de acá y lo que voy a obtener es lo siguiente. Obtengo la velocidad 1', todo esto dividido entre la velocidad 1. Muy bien. Entonces, esta es la relación de velocidades en la primera colisión. La velocidad después de la primera colisión depende de la velocidad 1, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto es la velocidad 1? Bueno, la velocidad 1 es 2gh. Entonces, si yo limpio un poco esta ecuación, esto sería 2gh. Aquí, en vez de V1, coloco 2gh. Muy bien. Ok. Puedo hallar la velocidad 1 después del choque. Ok. ¿Qué va a ocurrir para el segundo choque? En el segundo choque o colisión, ¿no? El objeto, fíjense lo que va a ocurrir. Va a ocurrir este escenario, ¿no? Después de la primera colisión, el objeto sale con esta velocidad 1', ¿no? Sale,
viaja hacia arriba, rebota hasta una cierta altura, pero luego cambia de dirección y cae, empieza a caer, ¿no? Cae, 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 cae. Y cuando está a punto de chocar, ¿con qué velocidad llegará antes de chocar en el segundo choque? Bueno, va a llegar con la misma velocidad a la cual ha salido. ¿Con qué velocidad ha salido? Con V1'. ¿Con qué velocidad va a volver a chocar? Con V1'. Entonces se repite el mismo escenario anterior, por lo cual esta ecuación lo podemos generalizar, ¿no? Esta ecuación podemos generalizar. Antes de generalizarlo, esto sería para el primer choque, es decir, la velocidad resultante del primer choque depende de la velocidad antes del primer choque por su coeficiente de restitución. Si lo aplicamos esto a la segunda colisión, ¿qué va a ocurrir? Vamos a decir que el coeficiente de restitución es igual a la velocidad después del segundo choque, entre la velocidad del primer choque, ¿no? Eso sería. Si quisiéramos hallar para una tercera colisión, volvemos a dividir esto. Para la tercera colisión sería lo siguiente, ¿no? En el tercer choque. Aplicamos la misma ecuación y tendríamos que decir la velocidad después del tercer choque es igual al coeficiente de restitución. Bueno, el coeficiente de restitución es igual a la velocidad después del tercer choque entre la velocidad del segundo choque. Genérica para todos los tipos de colisiones, ya para todos los tipos de choques prácticamente. Nosotros lo podemos calcular. Ok, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Bueno, el ejercicio me dice, en este caso, me dice determinar la altura de ascenso del segundo rebote, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos? El primer rebote sale disparado con una velocidad V1'. El segundo rebote sale disparado con una velocidad V1'. ¿Ok? Entonces, nosotros reemplazamos aquí cuánto es V1' para hallar la velocidad del segundo rebote. Si nosotros de esta ecuación despejamos, podemos decir, miren lo que ocurre, este 2GH se va a multiplicar acá, ¿no? Y la velocidad V1' se vuelve de forma lineal, esto. Entonces, en vez de reemplazar V1 acá, yo voy a reemplazar acá. Entonces, miren lo que voy a hacer. Este V1' lo reemplazo en esta ecuación, que sería la ecuación del segundo choque, y diría lo siguiente, ¿no? En vez de V1', voy a colocar todo esto, perdón, lo siento, todo esto, y de aquí ya puedo despejar la velocidad del segundo choque. No voy a anotar todos los detalles por tema de tiempo, estimados estudiantes, pero voy a despejar directamente esto, ¿no? Esto que está acá, dividiendo, pasa a multiplicar, y ahora la velocidad después del segundo choque va a ser igual a E por E, ¿cuánto sería? E cuadrado, ¿no? Sería ahora E por E cuadrado. Sería el coeficiente de restitución al cuadrado multiplicado por 2 veces gravedad por altura. Muy bien. Podemos generalizar matemáticamente un poco más esto, ¿no? Miren, la velocidad después del primer choque es igual a E elevado a la 1 por raíz de 2GH. La velocidad después del segundo choque es igual a E elevado al cuadrado por raíz de 2GH. Si inducimos, ¿cuánto será la velocidad del tercer choque? La velocidad del tercer choque va a ser E elevado al cubo por raíz de 2GH. Si queremos generalizar todavía esto un poco más, podemos decir lo siguiente. Miren, la velocidad después, bueno, aquí sería exponencial, ¿no? Le voy a colocar esto. Y vamos a decir, la velocidad después del enésimo rebote es igual a E elevado a la n por raíz de 2GH. Esa es la ecuación genérica del rebote, ¿ya? Cuando nosotros rebotamos. Muy bien. Ok. En este caso, el ejercicio no me pide al enésimo rebote, no me pide al tercer, cuarto, aunque es muy fácil de variar en este ejercicio, ¿no? Si yo quisiera complicarles, puedo poner esto en el examen y les digo calcular la altura después del quinto rebote. ¿Listo? Entonces, si nosotros no sabemos generalizar esto, no vamos a poder hallar y usar esta fórmula genérica.
En este caso no me lo está poniendo tan complicado, me está diciendo calcular el segundo rebote. El segundo rebote sería esto. Entonces, calculamos nosotros, a ver, aquí me voy a poner una nueva diapositiva. Con esta ecuación calculo la velocidad del segundo rebote. Bueno, ¿cuánto sería? Reemplazamos nuestros datos. El valor de E es 0,7, la masa 0,15, en este caso no dependemos de la masa. Y finalmente también el valor de E es 0,7, ¿no? Reemplazamos nuestros datos. Esto es 0,7, 0,7. El valor de la gravedad me dice que es igual a 10, multiplicado por 10. Y el valor de la altura me dice es igual a 3 metros, ¿no? El gráfico me dice que la altura es 3 metros. Entonces esto es multiplicado por 3. Ok, ¿cuánto saldrá la velocidad del segundo rebote? ¿Alguien que me ayude a calcular, por favor? O también lo calculo yo para no perder mucho tiempo. Sería 0,7 multiplicado por raíz de 2 por 10 por 3. Sale 5,42. Sí, sale 5,42. 5,42 metros sobre segundo, ¿no? Esa es la velocidad a la cual el objeto rebota, ¿no? Algo así. Tenemos aquí la velocidad del segundo rebote. La velocidad del segundo rebote es igual a 5,42 metros por segundo. Y con esto, bueno, logramos determinar que después del segundo rebote, el objeto va a llegar hasta una altura máxima, porque eso es lo que me está pidiendo, determinar la altura de ascenso. Va a llegar a una altura máxima. ¿Dónde está esto? Desde el suelo va a llegar hasta esta altura. ¿Y cómo calculamos nosotros esta altura? Primeramente, sabemos que la velocidad final de la pelotita en su segundo rebote, en este punto, su velocidad final es igual a cero. Entonces, ¿cómo calculamos la altura? ¿Cómo calculamos la altura? ¿No? Nos copiamos esta ecuación, la primera ecuación que hemos utilizado, esta, ¿no? Voy a copiar esta ecuación y digo aquí la velocidad v es igual a, que sería la velocidad final, es igual a la velocidad t, bueno, la velocidad 1, 2', en este caso 2', al cuadrado, más 2 veces gravedad a la altura, pero esta es la altura del segundo rebote, ¿no? Muy bien. Si consideramos y simplificamos que en el segundo rebote la velocidad de esto es cero, porque llega a una velocidad cero, y como está dirigido hacia arriba por cinemática, este signo es negativo, ¿cómo calculamos la altura? Directamente decimos esta ecuación, ¿no? La velocidad 1' es igual a raíz de 2gh. ¿Y qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? Aquí vamos a obtener que la altura del segundo rebote, bueno, esto que está aquí multiplicando, lo llevamos a este lado a dividir y de esa forma obtenemos la altura. Si reemplazamos nuestros datos, ¿cuánto tendríamos? La velocidad que yo he calculado aquí era 5,42. Bueno, consideramos que esto es elevado al cuadrado. 5,42 dividido entre 2 multiplicado por 10, ¿no? Perdón. 2 multiplicado por 10. Este valor se simplifica. ¿Cuánto saldrá la altura? A ver, alguien que me ayude. A mí me sale la altura 1,47. ¿Alguien le sale otro valor?
antes, yo calculo la velocidad del segundo rebote, ¿no? No consideren esta normalización que hemos hecho de la caída de n rebotes como la base para calcular un ejercicio de este tipo. Muy bien, se nos ha ido el tiempo. Eso sería por la clase de hoy. Les agradezco su tiempo. El examen, por si acaso, es el día 20, perdón, sería el día 4 de diciembre, ¿no? Prácticamente esta es la última semana de clases. Ahora, hay un detalle, estimados estudiantes. Tenemos una clase pendiente, ¿no? Es justamente la clase que se ha perdido el día 1 de noviembre, ¿no? O perdón, no era primero, era 2 de noviembre, que era feriado nacional. Esa clase tengo que recuperarla. Es una sesión de 3 horas a la cual nos vamos a enfocar a hacer ejercicios de exámenes pasados, pero antes de eso quiero consultarles si en qué fecha aproximadamente nos convendría pasar esta clase recuperatoria. Yo no tendría problema si pasamos este sábado o incluso si pasamos el día miércoles, ¿no? El problema es que ustedes dan su examen el día domingo. Entonces, no puedo pasarme al mes de diciembre, ¿no? Porque esta recuperación tiene que hacerse en el mes de noviembre. Les hago la consulta, ¿están dispuestos a recuperar clases el día lunes o miércoles? Puede ser en horario de la mañana, ¿ya? Para que no se distraigan, ¿no? Pasamos clases en la mañana y el resto del día ustedes se dedican a estudiar la materia que van a dar examen al día siguiente. ¿Qué día les convendría mejor, estimados estudiantes? Por favor, me avisan el día 28 o el día 30 en la mañana. Pongan por favor en el chat antes de que se cierre la sesión para recuperar esta clase del 2 de noviembre. Bueno, por ahora voy a detener la grabación.